Bueno, hoy queremos hablar de economía circular, también de la situación que tenemos económica con todos los parámetros negativos de paro, desempleo, ERTE, paralización de la economía turística, restauración, etcétera, y haciendo todo un compendio de ello, pues esa economía circular y también sostenible que va a ser muy necesaria como alternativa a la economía que conocemos ante las circunstancias en las que estamos, ¿no? Es un concepto de moda. La economía circular es un concepto que, aunque es un concepto que vamos a explicar, aunque sí que se utiliza, hacemos cosas o en la economía ya se utiliza sin que tengamos claro que lo estamos haciendo, sí que me gustaría durante la intervención que vamos a tener hoy dejarle a los oyentes claro qué es la economía circular, a qué se refieren cuando se habla de ella y de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, exactamente a qué nos referimos con eso y qué ayuda nos puede dar para paliar un poco pues la crisis que la pandemia ha provocado y la caída de ciertas industrias muy importantes que hacen que recuperar el tono, recuperar el pulso económico en los próximos meses vaya a ser, una vez que todo termine, relativamente complicado, ¿no? Bueno, cuando hablamos de economía circular, de lo que estamos hablando es de sostenibilidad, que quiero a grandes rasgos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con sostenibilidad? Y en este caso vamos a referirnos fundamentalmente a producción industrial. Cuando nosotros producimos cualquier tipo de producto a nivel industrial, el que sea, tú necesitas básicamente materia prima, necesitas una maquinaria y necesitas trabajo, ¿no? Una serie de personas que transforman ese producto para que tengas un resultado final, que es un producto que es el que va a llegar al consumidor, ¿vale? Bien, ese es el proceso normal y sencillo de cualquier producción. Cuando ese producto llega al mercado, ese producto se consume y genera una huella ecológica o una serie de desechos, ¿vale? Al consumirlo, pues hay plástico o bien hay residuos orgánicos, hay una serie de residuos. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es la que intenta con esos desechos, esos elementos que son residuos del consumo de este producto final, buscan el método de volver a introducirlos en el sistema productivo para que el consumo inicial de materias primas sea siempre mínimo, ¿vale? A lo mejor el concepto así explicado es un poco complejo, pero seguramente si nos vamos a algún ejemplo, seguro que queda más claro. No sé si te parece oportuno. Sí, no, yo te estoy escuchando atentamente porque son cuestiones que no todo el mundo sabe, son de sostenibilidad, que es un examen que todos queremos tener y que bien y tal y cual, pero luego no todas las empresas son sostenibles y no todas hacen ese trabajo que, como sabemos, es fundamental para mantener el ecosistema y para que se produzcan cada vez productos menos contaminantes. Y aparte, como verás, incluso podemos llegar más allá. Por ejemplo, Redisa, ¿vale? Esa es una empresa que se dedica a utilizar llantas que se tiran en Sudáfrica, es decir, llantas que en Sudáfrica se han desechado, pues se utilizan en otros países, ¿vale? O por ejemplo, EcoAlf, ¿no? Una empresa que lo que se dedica es a reciclar materiales plásticos, con eso lo que hace es que genera hilo, y con ese hilo lo que hace son bolsos, accesorios y ropa, que después vuelve a poner en el mercado para su venta, O bien, podemos hablar también Ecobatic Design, una empresa que lo que hace es que toma desechos de granja, y con esto lo que hace son materiales biodegradables. Es decir, estamos hablando de empresas que lo que hacen es que toman desechos, y con estos desechos lo que hacen es productos que reducen la presión sobre el medio ambiente del sistema productivo. Mejoran la seguridad, ¿vale?, del suministro y lo hacen más sostenible, porque evidentemente si consumimos menos materia prima hay más posibilidad de que sigamos teniendo suministro de materias primas, ¿vale? Y sobre todo son una palanca de crecimiento, y además de ahorro y de empleo. Se estima que en Europa aproximadamente se pueden generar en torno a 600.000 empleos con este tipo de sistemas de producción creativos, ¿vale?, en los próximos años. Estamos hablando en los próximos 5 años. Se estima que 600.000 puestos de trabajo que se pueden crear.
Y empresas como Driving, ¿no? Que alquilan vehículos, tu vehículo cuando no esté en funcionamiento, cuando no esté usando. Empresas para Sí, reciclar también, en este caso, todo lo que tiene que ver con basura electrónica y arquitectónica en Taiwán. Alguna sí, otra, en este caso MiniWiz, creo sí, que se llama la empresa. En fin, varias que hay están muchos encima de la ejemplos. mesa. Hay muchos ejemplos de este tipo de empresas, ¿vale? Y la verdad es que son ideas muy creativas, muy interesantes y como he explicado al principio, lo que intentan es aprovechar desechos de la producción para estos desechos introducirlos como materia prima del sistema productivo y de esta forma reducir el impacto ecológico de cualquier producción. Por ejemplo, hay un ejemplo que creo que no viene ahí o que no viene que no he contado. Por ejemplo, Apple ya tiene un robot que lo que hace es que los teléfonos que le vienen averiados y que ya no puede volver a la venta, volver a poner a la venta, los recicla, los descompone, reutiliza esas piezas, las vuelve a montar en otros teléfonos y esos teléfonos vuelven a salir a la venta. Yo he visto por ahí una estimación de ahorro de costos y el ahorro de costos por esto, yo vi los números, no sé si era 60 millones de euros o un disparate de esto, por tener Una simplemente un barbaridad, una robot vez puesto a la de venta este otra vez, tipo. imagínate, componentes Eh, varios. Mi amigo Javier sí, Partal, de tienda Más Light, seguro que sabe magníficamente bien lo que estamos explicando, de todo tipo, que ahora vendrá después también. Bueno, la realidad es que algo hay que hacer, ¿no? Porque ciertamente, además de que esto sea para sostenibilidad, el año sí, 2020 viene con golpe durísimo, ¿no? Acabó con 622.600 puestos de trabajo mm, destruidos, ha aumentado entre una cosa y otra en 527.900 los desocupados, el tema de los ERTE, la combinación de ataque a la industria del turismo, hostelería y todo lo que ello conlleva aparejado. Cuando hablamos de turismo, por ejemplo, en hoteles, tenemos que decir que el hecho de que los turoperadores no estén teniendo viajeros y tal, pues por ejemplo, una de las industrias importantes que es la automoción, repercute en todo aquello que tiene que ver con los rentacar. Los rentacar, por supuesto, están sufriendo pérdidas millonarias en todo el sector turístico español y especialmente en la Costa del Sol, Campo de Gibraltar, etcétera. En definitiva, Juan Antonio, Juan Alonso, de alguna manera, todo eso preocupa mucho más si cabe, teniendo en cuenta que no parece que este año vaya a ser el de la recuperación a estos niveles que serían necesarios, ¿no? como bien dice, ahora mismo tenemos un dato nefasto, es decir, ahora mismo ya están confirmados el dato EPA y el dato que has dado es prácticamente exacto, o sea, redondeando y para que la cifra quede 650.000, ¿vale? Aproximadamente, o 625.000. Yo prefiero ponerlo redondo para que quede ese dato. 650.000 son Uh-huh. son los puestos que se han destruido, ¿vale? Y ojo, si nos fuésemos a la parte privada, es decir, a lo que es la economía privada, la economía de las empresas, lo que hemos perdido son 750.000 puestos, ¿eh? Lo que pasa es que debido a la pandemia y a la situación coyuntural de la pandemia, estamos hablando de creación de puestos de profesores, por ampliación de plantilla, la contratación obvia que ha habido de sanitarios por necesidades puntuales, por la cuestión del colapso de los hospitales, ha habido un crecimiento de la contratación pública de más de 100.000 personas y eso es lo que ha hecho que el impacto sea menos malo de lo que realmente Sí, porque los pagos reales, ha entre una sido, cosa y porque otra, personal en el, ERTE, autónomos, en este sector va por 4,5 millones de personas, que es la sí, realidad que bueno, ahora mismo vemos con claro, pinzas, pero es la que hay, ¿eh? claro. Esa es un poco la suma perniciosa, ¿no? La suma perniciosa es que tenemos 100.000 puestos de trabajo creados en el sector público por cuestiones coyunturales, que de momento en el que ya no sean necesarios porque volvemos a una situación normalidad, en el sentido de que ya no tenemos la pandemia encima, y Dios quiera, que así sea. Tenemos una destrucción de más de 750.000 puestos de trabajo ya destruidos en el sector público, en el sector privado, perdón. Además tiene 750.000 personas en ERTE, que de esas 750.000 personas que llevan desde el mes de marzo en ERTE, no sabemos cuántas personas recuperaremos y se volverán a reincorporar a su puesto de trabajo cuando volvamos a una situación de teórica normalidad. 350.000 a fecha de hoy autónomos que están en cese de actividad porque han cerrado la persiana, porque la situación les ha llevado por delante, y a eso ya le sumamos lo que veníamos arrastrando de la crisis financiera anterior. Esto hace que la suma sea exactamente la que tú has dicho, es decir, 3.700.000 parados, personas paradas, que ese dato nunca se nos debe olvidar, que cuando hablamos de parados hablamos de personas, 3.700.000 personas
Sí, no son números abstractos, ni jeroglíficos, ni nada de esto, ¿eh? Parece que cuando decimos números, pues como si, en fin, no pasa nada, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 4,5 millones de personas ahora mismo en una situación muy límite. Y a esto incluso habría que sumar un dato, ¿vale?, que normalmente sí que aparece en algunas estadísticas, aunque no aparece en las estadísticas oficiales, que es por cuestiones técnicas, aproximadamente se estima que hay 1 millón de personas más que no se incluyen como paradas en las cuestiones estadísticas, sobre todo por la forma de calcular la EPA, ¿vale?, que son parados que no están recogidos dentro de la encuesta. Lo que te quiero decir es que el número no es de 4,5 millones, sino es aproximadamente, según la mayoría de las encuestas serias que puedes leer, del sector es de 5,5 millones. O sea, 4,5 millones se suma parados, ERTES, más autónomos y 1 millón más de personas aproximadamente que no se encuentran ahora mismo dentro de estadísticas oficiales simplemente por diferencias a la hora de la elaboración de la estadística. Es decir, estamos en una situación de 5 millones y medio. Que estamos 5,5 millones, ojo, teniendo en cuenta que la cifra última se decía que la realidad es que no dobla la cantidad, pero que realmente el paro que va a haber y el que ya hay que no se ve anda por los 7 millones de personas, lo cual es una auténtica barbaridad, con los niveles que tenemos también de otras cuestiones que ahora nos vamos a analizar y con la mano de obra abaratada en muchos casos en situaciones muy complejas, y que efectivamente todo lo que nos sabe avanzar hacia la economía circular, hacia empresas de sostenibilidad, etcétera, es ir quedándose atrás con proyectos que parece que, y empresas que van en decadencia, porque si no se actualizan digitalmente, etcétera, como hemos dicho ya otras semanas, no van a poder competir en el mercado, ¿no? Y eso, con una pandemia como esta, nos habla de que, bueno, posiblemente el 50% no, pero un 30% del mercado que conocíamos antes de la pandemia, que con la revolución del 5G, la sociedad de la información, etcétera, iban a estar ya en cierto peligro, han acelerado ese proceso de descomposición y desaparición del tejido empresarial, ¿no? Sí. De hecho, uno de los motivos por el que estamos comentando hoy este tema de la economía circular es precisamente porque, bueno, estamos interesados, obviamente, en estimular la creatividad de nuestros oyentes y de todo el que esté un poco en esta línea para que pueda aplicar esto a sus empresas y cualquier cosa que se le ocurra de este tipo que la pueda poner en práctica, porque como en semanas anteriores hemos comentado, los planes de ayuda que vendrán, pues estos 27.000 millones famosos que tenemos este año para gastar, si se presentan proyectos suficientes para poder gastar los que vienen de la Unión Europea, van a estar o se van a conceder en función de planes que presentemos en estas líneas de proyectos, ¿no? En planes de empresas que presentemos, por ejemplo, que tengan este tipo de modelos productivos que aprovechan los recursos y favorecen la economía circular, o bien, como bien has dicho, proyectos de digitalización y de utilización de medios de comunicación que se digitalicen al máximo, que aprovechen también menor contaminación. Es obvio que no sé cuándo ocurrirá, pero la frecuencia modulada tiene un camino y un recorrido ya más corto, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, pues claro, toda esa limpieza del espectro radioeléctrico en favor de la digitalización, del uso de Internet, del uso de las aplicaciones móviles, de la web, pues va a facilitar menos contaminación, ¿no? Todo eso, imagino que para esa inversión que hay que hacer para desarrollarlo, pues tendrá, como es natural, o debería tenerlo, ese apoyo de los fondos europeos, incluso de los fondos que haya en España, para que efectivamente ese cambio tenga un coste relativo importante, pero que no sea el que se lleve por delante de las empresas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es, oye, tenemos una situación mala, es indiscutible, venimos de un golpe terrorífico, un golpe además que se traduce en números y se traduce en dramas personales sobre personas, ya 650.000 más que el año pasado, 3.700.000 según la EPA, y posiblemente en torno a más de 5 millones, y hoy tenemos que hacer algo. No podemos dejar que el tema siga así. Oye, nosotros, los empresarios, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad tiene que ser, evidentemente, empezar a buscar esta salida, empezar a buscar este tipo de soluciones, empezar a pensar cómo podemos salir adelante y buscar soluciones creativas. Y evidentemente la de las administraciones tiene que ser, como bien está diciendo, facilitarnos estas inversiones y ponernos encima de la mesa todas las ayudas que sean posibles para que podamos sacar adelante estos proyectos que muevan en la economía y nos ayuden a salir de la situación en la que estamos y en la que vamos a seguir ahondando si no hacemos nada, ¿no?
Nada Por cierto, diferente. ¿te gusta el aceite de oliva y el jamón o no? Hombre, estás hablando de cosas, estás hablando de palabras mayores. Vale, vale, ¿no? Como tenemos un ministro de Comercio y de Industria que dice que eso no... no lo demuestra por qué, pero no le parece bien ni la industria ni que sea sano, pues claro, cada vez que habla Garzón sube el pan, es una cosa terrible. Lo malo es que el Rincón de la Victoria y es malagueño, yo no he visto una cosa igual. Eso mismo iba a decir, yo iba a decir que yo no sé dónde ha nacido este chaval, porque pues lo grave es que es del Rincón de la Victoria, vamos, no por el Rincón, sino porque es de Málaga. Y lo grave es que ha atacado a la industria del turismo, la automoción, el aceite de oliva, ahora ataca también el jamón de pata negra. Yo no he visto una cosa igual, de verdad. No, igual que era monje benedictino de chico. La verdad es que sí, además que es una persona que teóricamente a la que se le supone una carga intelectual, que teóricamente tiene cierta formación, tiene formación de economista, o sea, es economista, teóricamente tiene cierta carrera, pero bueno, la verdad es que, como bien dice, cada vez que dice cualquier cosa de este tipo, yo... Es peor que lo anterior, sí. Lo entiendo muy bien. No, ya te voy a preguntar, ya que una de las sedes de Cater Accesores es el campo de Gibraltar y Algeciras, sí. por la empresa de sostenibilidad voy a ser bueno y no te voy a preguntar por un par de ellas que yo conozco, que no sé qué hay que hacer con ellas con el tiempo. Y ningún gobierno ni las cierra, ni las reconduce, ni las recicla. A ver cuándo se hace, ¿eh? Bueno, Juan Antonio, ¿algún apunte más? Bueno, yo creo que más o menos hemos transmitido la idea, ¿no? Que yo quería transmitir hoy y que bien hemos dirigido, ¿no? Por un lado, hemos tenido un impacto fuerte, hemos tenido un impacto por el empleo fuerte y a partir de ahora intentaremos, pues ir comentando y dando ideas a ver si podemos estimular la responsabilidad de todo el mundo, tanto de empresarios, trabajadores y administraciones, para que entre todos, y como no puede ser de otra manera, le pegamos un empujón y no dejemos la situación tal como está y todos salgamos hacia adelante, que es lo importante, ¿no? Es el momento de estar positivo y de tener las ideas claras y de tener ganas de empujar y seguir, porque si no, el golpe ya está dado. Ahora ya lo que hay que hacer es asumirlo e intentar salir para arriba cuanto antes y de la mejor forma posible. Pues con Pablo Fernández y Juan Antonio Alonso, un día más con Cater Accesores, un lunes más, hemos... de alguna manera interiorizado cuestiones que son importantes para el mundo laboral, económico, jurídico, asesoría contable y sobre todo para no quedarnos atrás en las circunstancias que estamos, que son realmente complejas y muy difíciles. Buena semana, buenas tardes. Igualmente, buena semana. Bueno, hoy queremos hablar de economía circular, también de la situación que tenemos económica con todos los parámetros.